¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. Una semana especial para todos los argentinos y en el mundo también. Una semana que se inicia todo un proceso de fiestas, de encuentro con la familia, de encuentro íntimo con los seres que uno más quiere, ¿no? Situaciones de reflexión. Vamos a hablar también de política en una segunda parte del programa, pero queríamos arrancar a hablar con alguien representativo, muy conocido por nuestra sociedad santafesina, un representante genuino de la iglesia local, un poco para que nos dé aquel mensaje de paz que necesitamos tanto los argentinos y hablar un poquito de la realidad social en esto que podría ser, que es la última semana del año, y sobre todo para los religiosos o para los que tienen una vida cristiana, lo que es la Navidad. Así que le agradezco mucho, padre José Luis, que venga a hablar con nosotros, y fundamentalmente en una época tan cara para el cristianismo, en esta época del año, ¿no? Exacto. Ante todo agradecerte la invitación y la posibilidad de llegar a todos con lo que es la Navidad, ¿no? Y muchas veces uno cae en sitios comunes, ¿no?, de la Navidad. Y quisiera comenzar con algo que me parece importante, ¿no? Ajá. Para el cristianismo, la Navidad es la esperanza. Es la esperanza. Porque mira, todo el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, fue un pueblo que caminó, como dice la Sagrada Escritura, en tinieblas, más de 1000 años. Y caminaron en la esperanza de tener un Salvador, de tenerlo a Cristo, ¿no? Y la venida del Hijo de Dios, que es un tema que trasciende, yo te diría, lo religioso, porque marca, aunque muchos no lo reconozcan, ha marcado la historia y la marcará. Lo que plantea es un antes y un después. Nosotros no estamos solos, sino que hay alguien que ha venido a nosotros gratuitamente y nos propone algo totalmente distinto, que es transformar las estructuras del mundo y transformar nuestra forma de pensar. Uno de los grandes problemas que tuvo Jesús en su vida pública, y que fue el problema de todos los santos y que es el problema de hoy, es cuando uno piensa distinto. Y en definitiva, Cristo lo que hizo es pensar distinto. En los cánones de la época era el que tenía plata, hijos, edad, muchos años de edad, era bendecido por Dios. El pobre que no tenía nada era considerado un pecador, una persona no bendecida. Y sin embargo Cristo da vuelta los conceptos y empieza a decir: no, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que buscan la paz, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo primero que nos invita a la Navidad es precisamente a eso, ¿no? A cambiar nuestra mirada y a cambiar nuestros conceptos. Y fundamentalmente a mirar, y esto es lo segundo que quería decir, a mirar al otro. La Navidad fundamentalmente es mirar al otro. Así como en la fe cristiana Dios nos mira a nosotros, nosotros tenemos que empezar a mirar al otro. Y mirar al otro supone asumirlo con sus grandezas, con sus pequeñeces, con sus limitaciones, incluso hasta con sus pecados. ¿Sabe que la Navidad también de alguna manera le da realmente un rol muy importante lo que es la Santa Familia, ¿no? Seguro. Tan discutida en términos actuales, ¿cuál es la familia? ¿Qué se espera para estas fechas en relación a la familia, ¿no? A ver, Argentina, más allá de todas las situaciones que se han dado, todavía tenemos una larga tradición de vivencia familiar de estas fechas, que muchos por allí escuchan y algunos dicen que no llegue la Navidad, que no llegue fin de año, porque me tengo que juntar con me tengo que juntar con el otro. Pero sin embargo, más allá de eso, se juntan, se unen, ¿no? Con lo cual responde, yo diría, a algo propio de la naturaleza humana. Sentido gregario. Exactamente, pero más allá del sentido gregario es el sentido del afecto. Saber que el otro tiene mi misma sangre, nos une un mismo lazo, más allá de que nos llevemos bien, de que pensemos igual o no.
Por eso me parece fundamental en esta Navidad empezar a pensar no tanto en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Hoy las familias, desgraciadamente, por allí están muy divididas, y convengamos algo, tal vez lo estuvieron siempre, nada más que ahora tal vez son más evidentes las cosas por las redes sociales, por la libertad que hay de expresión, ya no hay más condicionamiento social ni familiar. Pero nos tenemos que reconocer y tenemos que saber que el otro me necesita, como yo también lo necesito al otro, porque el otro que es de mi sangre, que es de mi familia, con el cual me crié, con el cual me crecí, es también parte de mi historia. Sabes que cuando uno estudia teología, que tuve oportunidad de estudiar algo, la iglesia también tiene mensajes o cercanía con otras religiones, más allá del nacimiento de Cristo. Creo que usted de alguna manera lo dijo al principio, cuando empezó a hablar, lo dejó trascender. El mensaje en realidad es universal, ¿no? En estas épocas. Exacto, porque en un mundo tan convulsionado como el mundo de hace 2000 años, más de 2000 años, se produjo un acontecimiento que es un acontecimiento fundamentalmente de paz, partiendo o reconociendo que paz, en el sentido original del Shalom judío, significa reposo en Dios. Shalom significa eso, reposo en Dios. Y esto, ¿qué es lo que implica? Que de alguna manera cuando yo estoy en paz con mis hermanos, en paz conmigo mismo, estoy de alguna u otra manera en la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, realmente puedo reconocerme, reconocer a los demás y trascender la finitud. Es decir, trascender esto chiquito que me toca a mí vivir hoy, ¿no? Hay un mensaje de la iglesia muy fuerte en el último tiempo, uno puede observar que sigue los medios nacionales, y sobre todo preocupada por la cuestión social, por la pobreza. Este fin de año hay muchas familias que van a tener dificultades para pasarla. ¿Cuál es el mensaje, no? Y qué rol debe tener una sociedad que pretenda ser más justa, sobre todo en estas épocas de reflexión? Mira, yo voy a contar en público una anécdota familiar. Mi familia, tanto por parte de mi mamá como de mi papá, eran familias muy humildes, que tuvieron grabado a fuego el tema del trabajo, y que fue un poco lo que nos inculcaron a todos nosotros, digamos, a mi hermano y a mí. Y en definitiva, para nosotros las fiestas, más que la época de regalos y más que la época de tomar o de comer, era sentarnos juntos y pasar y estar con mis primos, con mis tíos, realmente con la familia. Primera cosa importante, ¿no? Yo creo que toda época de crisis, si bien es muy problemática, pero siempre hay que buscarle alguna otra salida, porque si no nos hundimos. Eso por un lado, ¿no? Me parece que es una oportunidad también para recuperar todos estos valores que a veces durante el año los tenemos por ahí medios olvidados en el trajín de las cosas que tenemos que hacer, por un lado. Y en concreto, tenemos que pensar que hay familias que están muy complicadas económicamente. Los índices de pobreza son más que alarmantes, los índices de desocupación son muy alarmantes, y convengamos que fin de año normalmente siempre la cuestión laboral, la cuestión social siempre se complica, ¿no? Por eso ir a lo esencial y saber reconocernos y pedir en la justa medida lo que necesitamos. Y en tercer lugar, yo me atrevería a decir que este es un trabajo que no depende solamente de los gobernantes, de los que están arriba. Es un trabajo que también depende de mí. Depende de cada uno de nosotros, de lo que podamos compartir con el otro. El Papa dijo algo muy lindo
en la audiencia del miércoles. Dijo que la Navidad no sea un simple momento para llenarnos de regalos y de cosas, sino que sea un tiempo de encuentro con el otro, es decir, con el hermano y con el Señor, ¿no? Obviamente esto no quita que tengamos que exigir y pedir y ayudar en lo que podamos para con nuestros hermanos más necesitados. Yo, por cuestiones pastorales, siempre, ahora he dejado la parroquia, ¿no? Pero la cuasi parroquia de San Marcos, que hoy ya es parroquia San Marcos, y hace muchísimos años que hacíamos... Uno en el ámbito que se desenvuelve también hace tarea pastoral. Seguro, seguro. A lo mejor no está frente a una comunidad en concreto, pero obviamente tengo otras tareas, ¿no? Y hace muchos años que veníamos haciendo una tarea que a mí me ayudó y a la comunidad también le ayudó muchísimo, que es el tema de compartir la Navidad. ¿Y compartir la Navidad qué significa? Llevar a la parroquia para compartir con nuestros hermanos más necesitados algo que yo comiera o tuviera en la Navidad del mismo precio, del mismo valor, para dárselo a un hermano necesitado. ¿Sabe que usted dijo algo que me llamó la atención y que lo quiero llevar para el lado del Papa, cuando habló de que Jesús vino como que hizo ruido porque pensaba distinto? De alguna manera Francisco, este actual papado, vino a hacer ruido a un mundo que está como muy capitalista, digamos. De alguna manera la Iglesia no es afecto a eso, ¿no? Mira, yo voy a remitir algo que tal vez es aburrido, pero es así, y me mata a mí, como yo siempre digo, el ser profesor en historia, ¿no? Hace pocos años se cumplieron 50 años de la finalización del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue realmente una revolución en sí mismo, porque puso la Iglesia en el lenguaje cotidiano. Y los papas, Juan Pablo II, Benedicto, ellos lo que trata, Pablo VI, obviamente, que fue el primero, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto, ellos lo que hicieron fue tratar de sacar las consecuencias de ese ayornamiento, como decía Juan XXIII, de la Iglesia, ¿no? Y todo lo que dice el Papa Francisco, si uno se toma el trabajo de hacer las comparaciones, está en el concilio, está en el magisterio de la Iglesia. Es decir, son cosas que la Iglesia las tiene acopiadas desde hace mucho tiempo. El tema está en que Francisco tal vez las dice de manera muy simple y muy directa, no de forma elíptica, ¿no es cierto?, sino de una manera accesible que todos la entiendan. Sí, yo me atrevería a decir y a pedirle a todos, porque es algo que yo también tengo que hacer, ¿no? Y que y que lo hago, es no saquemos partecitas o frases. El renglón que nos gusta o no nos gusta. O no nos gusta para criticar, para defenestrar, sino veamos en el contexto. ¿No es cierto? Porque es decir, en estos días se ha generado toda una polémica por el tema de la seguridad, las armas y todo ese tipo de cosas, y todo lo que dijeron y lo que sacaron fue de discurso del Papa hecho en torno al tema de la pena de muerte y al tema de la violencia. Hay un problema, padre José Luis, que también hay que reconocer, que el argentino es muy de mirarse el ombligo, y todo lo que dice el Papa parece que lo dice en referencia a Argentina. Sí, y creo que nos estamos equivocando tanto. Exactamente. Es el Papa del mundo, digamos. Exactamente. No es el Papa de Argentina. Lo cual no quita que de alguna u otra manera, como argentino que es, se preocupe y se ocupe de determinadas situaciones. Exactamente. Pero, a ver, el Papa es... a mí me gusta mucho la imagen que una vez me dijeron, ¿no? La preocupación de un Papa no es un punto, sino es el planiferio. Una vez un profesor mío de eclesiología agarró un mapa, estábamos dando el tema de eclesiología y estábamos dando fundamentalmente el tema de el ministerio petrino,
y había un globo terráqueo, y entonces él lo hizo girar y dijo, esta es la preocupación del Papa, es decir, llevar a este globo terráqueo, a esta tierra, el mensaje de todos. Como decía algún político, un ejemplo suele aclarar las cosas. Creo que es un buen ejemplo lo que está dando. Le agradezco mucho este tiempo, padre. Sé que son horas muy intensas para lo que llevan adelante la vida pastoral en la iglesia, con un montón de cuestiones de fin de año. Y este tiempo que nos dedica a este espacio para nosotros es muy importante y le agradezco mucho, sobre todo su mensaje de paz. No, por favor, muchísimas gracias a vos por la invitación, lo repito, y simple y sencillamente recordar que Dios, que esta Navidad tiene que ser, como todas las Navidades, una Navidad distinta. Y el ser una Navidad distinta no está ni en la comida, ni en la ropa, ni en la bebida, sino está en el compartir, porque como dice la Sagrada Escritura, hay más gozo en dar que en recibir. Muchas gracias, padre. A ustedes. Vamos al corte. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa. Está con nosotros el doctor Jorge Gen. Gracias Jorge por estar. Gracias. Un poco de cábala, ¿no? Arrancamos el programa con y terminamos con vos. Un reconocimiento que siempre te hago. Y sobre todo porque siempre has sido muy atento con este espacio para contarnos la realidad de la Unión Cívica Radical y del Frente Progresista. Bueno, salió el presupuesto. La discusión bastante es si el presupuesto es de ajuste o no, de acuerdo a quien se escuche. Claro. Bueno, el presupuesto... Te habló provincial, ¿no? Sí, no, el presupuesto no, claramente que no es un presupuesto de ajuste, sino que muy por lo contrario, busca neutralizar el ajuste brutal, llevado por uno de los ajustes brutales más fuertes de la vuelta a la democracia, que fue el que llevó adelante el gobierno nacional. Pero además un presupuesto es una realidad incontestable, se pone arriba de la mesa, es decir, vos no podés discutir lo que no puede ser discutido. En un contexto muy complejo en la provincia de Santa Fe, producto de decisiones nacionales. Fondo Sojero, tenemos 4.000 millones de pesos menos de toma y raje, producto de una decisión del gobierno nacional para la provincia y para los municipios, incumplimiento de un mandato judicial de pagar una deuda de la nación con la provincia, son cerca de 100.000 millones de pesos. Eso trasciende los partidos. Yo siempre digo lo mismo, porque estamos hablando de la Corte Nacional, que ahora de una bolsa de gatos se pelean como locos. Está bien, lo hacen en el marco de las instituciones, también hay que respetarlo, pero que no se reconozca fallos judiciales, ya se nos acostumbramos a eso, entonces usted y yo podemos hacer cualquier cosa. Pero un fallo de corte, aparte de decir, no estamos hablando de un fallo de primera instancia, un fallo de la Corte Suprema. Entonces yo te decía, no tenemos el Fondo Sojero, 4.000 millones de pesos más.
no hay ni la menor intención de cumplir la deuda con Nación, con la provincia. Nos entretuvieron, nos tomaron de giles durante un año, nos hicieron perder el tiempo, incumplieron no solamente una orden de la Corte, sino un compromiso contraído en el marco del consenso fiscal, que fue un nuevo pacto fiscal que se llevó adelante. En el marco de este brutal ajuste también le quitaron fondos y transfirieron a la provincia indirectamente fondos que tienen que ver con la quita de subsidios al transporte y a las empresas provinciales de energía de las diversas provincias. Eso significó 6.000 millones de pesos más. En el marco de una decisión del gobierno provincial de defender el poder adquisitivo de los trabajadores, con lo que se llamó la cláusula gatillo, una decisión que nos parece acertada, porque un presupuesto tiene que tener siempre al ser humano adentro, y nos parecía que esa decisión importante, pero que también significó en algún caso algún grado de imprecisión y cerca de 5.000 millones de pesos menos. En un marco de un compromiso contraído por el gobierno nacional de bajar los impuestos. El discurso era: hay que bajar los impuestos a las empresas, hay que mejorar la competitividad. La provincia de Santa Fe asumió ese compromiso y lo hizo, y bajó fuertemente el impuesto a los sellos. Tenemos menos presión tributaria en la provincia de Santa Fe, menos impuestos. La Nación, que hizo mayor presión tributaria, aumentó impuestos a los bienes personales. He escuchado en estos días al economista Milei, que tiene el pelo, el personaje realmente liberal, en un momento plantea cómo la situación en un marco de ajuste, que no es expansivo, porque lo que planteaba es con la presión que hay sobre los contribuyentes, sobre todo el que invierte, vos ajustás pero también apretás al que contribuye, y era irreversible la recesión, que íbamos a caer en este pozo, ¿no? Y cómo ahora está pasando eso, o sea, que alguien que viene del liberalismo planteaba justamente que esto no iba a funcionar. Increíble. Por eso aumenta la presión tributaria vía el aumento de alícuotas del impuesto a bienes personales. Por supuesto, los bienes, las personas que tienen bienes en el exterior se pueden quedar tranquilos. Si vos tenés una casa en Miami, seguro que no vas a tener ninguna clase de problemas. En ese contexto, nosotros tenemos un presupuesto que estimó para... ¿Es similar al de Nación? No, tiene, por ejemplo, 42.000 millones de pesos en obra pública. Nosotros ejecutamos este año, vamos a terminar ejecutando cerca de 24.000 millones de pesos en obra pública. Para que la gente entienda, sí, porque yo quiero llevarlo a lo más llano posible. Sí. La Nación ajustó claramente mediante sus medidas, ya sea presupuestarias o propias de administración de gobierno. La provincia hizo lo mismo, ajustó, achicó la obra pública, achicó todo lo que es la inversión en infraestructura en hospitales, rutas, ¿hizo lo mismo o no? La provincia no solamente achicó, sino que más allá de que la Nación también le achicó a las provincias los recursos, no cumplió la deuda con la Nación, la provincia aumentó la cantidad de la deuda pública. ¿Sabe cuánto? 42.000 millones de pesos, 42.000 millones de pesos es lo presupuestado en obras públicas para el presente año. Nosotros ejecutamos, ¿qué significa? ¿Se va a invertir más? Se va a invertir en obras públicas por 42.000 millones de pesos. Y esto no es un dibujo, Esto no es un dibujo, porque además está hecho con recursos corrientes, es decir, con plata tuya. Hay una parte muy chiquita que es un endeudamiento, que eso no tiene absolutamente nada que ver con... ¿La provincia de Santa Fe está muy endeudada? Es la provincia con el menor nivel de endeudamiento que tiene. Pero además, si contamos la totalidad del endeudamiento, es igual a un solo mes. No es el endeudamiento que además que se ha generado a nivel nacional, que es un endeudamiento que está afectando el presupuesto. Fíjense que el presupuesto del gobierno nacional dice en déficit cero. Mentira. El déficit cero es sin pagar los intereses de la deuda. Entonces acá hay una doble mentira. Por un lado, que no es déficit cero. Por otro lado, cuando hiciste el ajuste lo hiciste antes, lo hiciste en términos de las cuestiones que tienen impacto social. No tocaste nada que tenga que ver con los intereses de la deuda, que cada vez es más grande. ¿Qué característica tiene el presupuesto aprobado para que el ciudadano tenga una idea? Se prevé gastar 50% más en temas de género, 50% más en temas relacionados con los niños, niñas y adolescentes, con el tema adicciones.
¿Cuáles son los ministerios que más porcentaje se llevan de esta torta? Educación y seguridad, pero aumenta también considerable todo lo que tiene que ver con desarrollo social y salud, un sistema de salud. Yo no termino de entender algo, yo quiero que me explique algo, porque yo sinceramente no termino de entender la cuestión económica. Si el Estado Nacional ajusta, si todo se ajusta, y usted me dice que la provincia se expande en su inversión, no entiendo cómo funciona eso. Bueno, tiene que ver con una provincia bien administrada, una provincia que además tiene un norte, que tiene un plan de obra pública sostenida en el tiempo, y además un compromiso que tenemos con todos los ciudadanos. Por eso podemos decir que esta provincia, por ejemplo, aumentó también un 50% las transferencias a los municipios y comunas, honra un federalismo en serio, en este caso hacia los municipios y hacia las comunas, pero además que tiene la impronta de la obra social, que de alguna forma implica una inyección en las economías, digamos, como la cláusula gatillo y todo, que sin lugar a duda esto tiene un efecto contracíclico de una crisis que de recesiva, se consume ese dinero, se inyecta. Porque mediante la obra pública se sostienen muchas familias. Absolutamente, esto está comprobado, que no solamente es la generación de empleo, sino todo lo que significa en términos de una economía determinada. Por eso le decía que mientras a nivel nacional se ajusta, mientras a nivel nacional además se aumentan los impuestos, mientras nosotros con menos impuestos, porque esto es lo que yo quiero que sepa, bajamos la presión tributaria y sin embargo mantenemos y hacemos crecer, pues la obra pública aumenta un 42%, pero está cerca del 15-17%, que también es un índice muy importante de lo total de lo gastado a nivel provincial. Jorge, usted no le gusta la política, algún día creo que va a ser intendente, o le va a pasar como Lula. Vio que Lula tanto quiso ser presidente que algún día llegó, y usted está en su corazón y él ser intendente. Por que diga lo que diga, a usted le gustaría algún día ser intendente de esta ciudad. ¿Qué va a pasar con el radicalismo? Está bien que acá nos miran en toda la provincia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el radicalismo en la ciudad, con el radicalismo a nivel provincial? Entre paréntesis, esto me hago cargo por mi parte del análisis político, un presidente del partido que no sé de qué lado está, porque va a todas las reuniones, Julián Galdiano, que no tengo claro cómo salta de una canoa a la otra. Mire, a Galdiano habría que decir lo que le decían a Perón, ¿vio? Lo que decía Perón sobre Licurgo, que Licurgo decía que había un delito infamante en el medio de que se discutía el destino de Esparta, creo que era, no había que estar de los dos lados o en ninguno, había que estar en algún lado. Y bueno, estas cosas pasan. ¿Cuál es el futuro del radicalismo, no? Bueno, el radicalismo en la provincia de Santa Fe es un radicalismo de paladar progresista, de camiseta progresista, ¿no? Yo te puedo asegurar que cerca del 90% del radicalismo va a seguir estando en el frente. Uh-huh. El radicalismo no es solamente el intendente de la ciudad de Santa Fe, que yo lo respeto, pero siempre ha tenido una mirada muy pragmática al discurso. Y bueno, mira una encuesta y bueno, si la gente en un determinado momento siente que se siente algún grado de inseguridad, dice, bueno, está bien pegar tiros por la espalda. Si uno tiene que tener medianamente un grado de convicciones y sostenerlo a lo largo del tiempo. Las encuestas las tenemos todos. Y me parece que es casi que ser no lo digo por el intendente, ¿no? Pero ser un filibustero, siempre si uno dice lo que en un tiempo determinado y de acuerdo a una cuestión emocional la gente dice. Yo creo en la política como una herramienta de cambio. Yo creo que en realidad lo que produce transformaciones son los modelos que se pueden tocar con la mano, que la provincia de Santa Fe tiene un modelo basado en la construcción de bienes públicos. ¿Y entonces el radicalismo a quién apoya? ¿O quién, el radicalismo en la provincia de Santa Fe, vuelvo a reiterar, en un 95% está en el Frente Progresista. A nivel nacional, nosotros hemos criticado firmemente desde el principio, cuando las encuestas quizás decían otra cosa, decíamos vamos hacia un modelo que iba a generar más pobreza, más exclusión, más desocupación, que no iban a controlar no iban a poder controlar la inflación, y no porque uno lo quiera, porque todos vivimos en la misma sociedad, donde vive tu familia, mi familia, la gente, los amigos. No está bueno
que la Y gente en la provincia tenga... de Santa Fe, el radicalismo, ¿quién va a apoyar? El 22 de febrero, ¿no? Se Sí, cierra la lista. sin lugar a Antonio Bonfatti, que va a ser el candidato a gobernador. Es tan difícil es difícil que haya interna en el Frente Progresista, ¿no? Es como que se reconoce un poco la cuestión de Bonfatti. Bueno, lo que pasa que en realidad, bueno, yo lo acompañé como vicegobernador y es una persona que tiene el temple propio para gobernar. Pero bueno, podía haber habido interna y puede haberlo, quizás, yo no lo descarto. Yo quiero que se mantenga. Usted como radical no puede añorar alguna interna, porque ve que los radicales siempre están haciendo interna. Sí, dicen, siempre está el síndrome de la interna. Cuando uno se acostumbra a estar en lugares de decisión, como a mí me ha tocado, yo puedo decir con mucha humildad que yo he transitado todo este proceso de cambio en la provincia de Santa Fe, siendo primero concejal, presidente del consejo de la ciudad, ganando por primera vez al justicialismo, pero con una interna previa. Y bueno, habiendo sido también vicegobernador de la provincia de Santa Fe, con mucha humildad puedo decir que lo que he aprendido es que lo que transforma la vida de la gente es la capacidad de sostener miradas comunes, ¿no? Que hay que buscar acuerdos. Yo, sin ningún empacho lo digo, que tengo una gran cantidad de acuerdos, de miradas comunes con gente del justicialismo. Y que en Argentina sería aventuroso de que alguna vez, así como Alfonsín fue capaz de llevar adelante acuerdos que permitieron que el sistema democrático se naturalice, el mismo Alfonsín decía, el sistema republicano es necesario, pero la democracia es algo más que ir a votar. La democracia tiene que ver con garantizar esto, que él decía que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Eso es un tema pendiente digamos, de responsabilidad de todos los actores políticos nacionales. Y va más allá de la oferta electoral concreta que se pueda llevar antes. Yo quiero que haya una oferta equidistante de este péndulo que ha vivido la Argentina, sin corrupción estructural, pero que crea fuertemente en un Estado organizador de la vida de la gente, de una definición política. En los últimos minutos, en febrero seguramente lo vamos a estar invitando de vuelta, o al menos después del cierre de las listas. ¿Usted tiene alguna pretensión? ¿Está hablando de algo? ¿O ahora está...? No, estoy, y puedo decir que lo mismo que estoy diciendo ahora con la cámara prendida, lo voy a decir con la cámara apagada. Creo en un proyecto político, quiero que ese proyecto político siga gobernando, ¿no? ¿Quiénes van a ser para usted los candidatos más fuertes de la provincia, o que la gente puede llegar a apoyarse mayoritariamente el año que viene? No, yo creo que va a haber una polarización del Frente Progresista con el peronismo encabezado por Perotti probablemente, pero bueno, yo no quiero hacer valoraciones de sí, se notan como los candidatos más otros fuertes, colores, ¿no? De otros colores políticos, pero además porque, bueno, yo digo, estamos a fin de año y siempre nos interesa, por lo menos a mí me interesa dar un mensaje claro en el sentido de que debemos bajar los niveles de violencia política, sí, discursiva. Me parece bien que lo diga un diputado, y lo digo con absoluta sinceridad. Más de una vez uno se entera, me peleé con mi amigo que era macrista o que era kirchnerista. Digo, en Navidad, en Año Nuevo, que son fechas de encuentro, claramente uno no entiende que el mensaje es: no te pelees con ese amigo que te bancó cuando no había nadie, cuando estás solo. Sí, un mensaje de conciliación. Me ese parece tipo importante. estaba en una estación de servicio tomando un café y estaba un amigo que era de un color político o del otro, porque así como la política tiene mucha gente que yo respeto y valido, más allá de las diferencias, incluyendo mucha gente del justicialismo, también la política, y en el peronismo y en el Frente Progresista y en todos lados hay panqueques. No quiero hacer mención a nadie en especial para que no haya susceptibilidad. Gente que cambia según la circunstancia. Entonces, digo, no vale la pena tirar cuestiones de amistad y me parece que el mandato de la política, el mandato del ciudadano es: muchachos, busquen grandes acuerdos, sáquennos de estos péndulos, mejoremos la vida, y esto es una decisión. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Un modelo para 40 millones o un modelo para 5 millones de argentinos? Gracias, Jorge, por venir. Ojalá el mensaje de paz llegue de usted. También está ya la diputada nacional Silvina Frana, también el espacio tiene un afecto especial también por ella. Así que gracias por el mensaje conciliador y que tenga un buen año. No, gracias a usted. Vamos al corte.
Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa y recibimos a la diputada nacional Silvina Frana, realmente una militante de muchos años del justicialismo, y ha dado muchos girones de su vida, como decía, una líder de su sector en este tema, y que no llegó a la política para enriquecerse. Me parece que eso es un tema fundamental en estas épocas cuando hablamos de política, y queríamos cerrar estos 2 últimos programas del año con ella, porque realmente es representativa de mucha gente del justicialismo, y le queríamos agradecer, que sé que anda a las corridas, porque no es fácil ser diputado nacional en el interior. Digamos. No. Muchas gracias por venir. No, por favor, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande a toda tu audiencia y gracias por invitarme siempre. ¿Cómo llegamos a fin de año? Mira, llegamos, qué sé yo, primero con mucha preocupación. Sí. Porque nosotros no necesitamos estadísticas para saber lo que le pasa a la gente, para saber lo que le pasa a los vecinos, a las vecinas de esta ciudad, de nuestra provincia. Hoy se viven momentos muy angustiantes para muchas familias, cuando aumenta el desempleo, cuando cierran negocios, cuando la plata no alcanza. Entonces lo percibimos persona a persona, porque salimos a hablar con la gente. Por eso a lo mejor también, como me preguntas el balance, a lo mejor estamos un poco cansados, porque no solamente desempeñamos nuestra actividad en el Congreso Nacional, y digo desempeñamos porque uno allí no está solo, hay mucha gente que lo acompaña, que trabaja codo a codo, sino también porque estando en Santa Fe no nos quedamos quietos, recorrimos, estuvimos, generamos cosas. Siempre digo, con la diputada Patricia Chialvo, que es con quien trabajo permanentemente, hacemos nuestra actividad legislativa, fijamos posiciones políticas, pero también estamos cerca de la gente, generamos cosas, trabajamos mucho este año en la prevención de adicciones, generamos un curso de preventores de adicciones para acompañar, para detectar algo que ya es un flagelo en nuestra sociedad, no hace falta que yo lo explique, ¿no? Y también yendo a barrios y mucha gente pidiéndonos trabajo, bueno, generamos cursos formativos para generar empleo de cuidadoras de ancianos y cuidadores, porque hay mucha gente que tal vez allí encuentra una salida laboral. Por eso digo, ha sido un año muy intenso, porque trabajamos políticamente y porque también, a pesar de ser oposición, desde nuestro lugar y con nuestros recursos tratamos de generar cosas en favor de la gente. Así que bueno, con algún dejo de angustia por lo que le pasa a la gente y algún dejo de satisfacción, porque creemos que hemos dado todo lo mejor de nosotros. Sabés, Silvina, que estamos en fin de año, ¿no? Y este programa sale muy cerca de Navidad, y en algunos lugares sale en Navidad, y te veo con el Espíritu Santo en el pecho, ¿no? Y te tomo de este costado porque sé que es una persona también creyente, religiosa. Cuando ya la iglesia se pone tan fuerte en declaraciones y en documentos públicos tan fuertes, es realmente algo para prestar mucha atención, no es algo muy, hay que ser sincero, no es algo muy habitual que la iglesia salga tan fuerte a reclamar por el tema de la pobreza, por el tema de la economía. Sí. Mira, yo estoy viendo la iglesia y otros sectores que son aquellos que conviven con los que menos tienen, con los más vulnerables. Y bueno, desde esa realidad tenés que salir a reclamar, pero no un reclamo que genere que nadie se vaya a ningún lugar, sino un reclamo que le haga ver al gobierno que tiene que modificar su política económica, a un gobierno que tiene que entender que tiene que cambiar el rumbo, que este no es el rumbo, que este rumbo excluye, que este rumbo deja gente fuera de una vida digna. Fíjense ustedes, si repasan algunas declaraciones nuestras, allá por el principio de la gestión del presidente Macri decíamos
que el aumento de tarifas, ese aumento exponencial de tarifas, las tasas de interés altas y la apertura de las importaciones, iba a ser un desastre a la pequeña y mediana empresa. Y hoy las propias cámaras empresarias declaran que se cierran 25 pymes por día. Y esa es gente fuera del sistema de trabajo. El gobierno tiene que entender que este no es el rumbo. Y para entender que este no es el rumbo, hay que entender qué país tenemos. Nosotros tenemos un país que tiene un sector agroexportador fuerte y un sector industrial que genera mucha mano de obra, tal vez más débil. Bueno, ese sector hay que protegerlo, como protege Trump, Estados Unidos, que ahora no nos compra más biodiesel para proteger a su sector del biodiesel. Esto es lo que hay que entender. Lo doy como uno de los tantísimos ejemplos que uno podría dar. Tenemos que proteger el trabajo argentino. Y eso no se hace abriendo exportaciones. Y eso no se hace dejando que el mundo haga lo que quiera con nuestras tierras. Está bien, ahora yo le tengo que preguntar al lado de lo que piensa el gobierno. Y hay una frase repetida por todos lados que hasta por ahí la digo mal. ¿Ya vio cuando algo te dicen tantas? Sí. No podemos gastar más de lo que generamos. No podemos gastar más de lo que nos ingresa. Y con eso te responden ante la respuesta no ajusten. Usted contadora, ¿qué se dice frente a eso? Mirá, cualquier persona me va a entender. Cuando vos armás tu presupuesto personal o familiar, ¿qué decís? Me ingresa tanto, gasto tanto. Y si no me alcanza, a lo mejor busco otro trabajo, otra salida. Es cierto que a veces necesito corregir algunos gastos, pero lo que está haciendo este gobierno es que cada vez nos ingrese menos. Porque cuando vos destruís fuentes de trabajo, cada vez te ingresa menos. Esa pyme que cerró es un impuesto menos que ingresa al Estado. ¿Me entendés? Entonces me parece que en ese sentido digo, claro, no hay que gastar más de lo que tenés, pero tampoco hay que dejar de trabajar. Lo que tenés que hacer es trabajar y generar ese recurso. Y si vos tomás un conjunto de medidas contra un sector que le genera recursos al sector y al Estado, entonces estás matando al que te genera ingresos. Entonces, ¿de qué ajuste me hablas si pedís un préstamo internacional al Fondo Monetario y resulta que casi lo mismo que recibís se traduce en fuga de capitales porque no confían en tu economía? Ahí voy. El Fondo Monetario nos tiene ajustados y nos tiene convenidos hasta el 2020. O sea que el presidente que reciba este gobierno, así sea el propio gobierno actual, va a tener que negociar en una situación de mucha debilidad frente al fondo. Así es. ¿Cómo se sale de esto? Porque la verdad que no le encuentro la vuelta de la parte lega de que puedo hablarle de economía, ¿no? Es bastante complicado el futuro para cualquiera que tome el país. Mira, en primer lugar, me parece que tenés que entender el país que tenés y en el mundo en el que estás. Entonces, el país que tenés es un país, como te decía antes, principalmente agroexportador, que necesita desarrollar una industria. Y para desarrollar esa industria, el Estado tiene que protegerla. Hay distintas formas de protegerla. Más en un momento donde hay muchísimas actividades que ya las va a desarrollar la tecnología, no la va a desarrollar más la mano de obra. Entonces vos tenés que sentarte y entender dónde estás. Y a partir de allí, generar políticas concretas para las economías regionales, para que se desarrollen. No permitir que se compren manzanas cuando vos en Río Negro producís manzanas y allá generás mano de obra. No permitir, ¿no es cierto?, que se importen zapatos cuando acá en la provincia de Santa Fe tenés una localidad que prácticamente vive de la industria del zapato. Tenés que entender quién sos y dónde estás. No es tan sencillo porque, por supuesto, hay presiones internacionales que bueno, a las que no tenés que ceder, y para eso tenés que entender muy clarito que lo que querés defender es el trabajo y la dignidad de los argentinos. Este gobierno lo que ha hecho es achicado la economía. En los 3 años que hace que gobiernan, el Producto Bruto Interno bajó y la deuda creció. Pero sí, a ver, yo le voy preguntando para que usted me desasne en cuestiones que no, yo tampoco. O sea, si decís que se achica la economía y muchos dicen, bueno, pero es un gobierno del cual vienen muchas personas que vienen del mundo empresarial. Al que menos le conviene que se achique la economía, pienso a priori, es al empresario, porque no va a tener a quien venderle. ¿Cómo funciona esa lógica? Eso no entiendo. Y bueno, me parece que ese mundo empresarial del que hablan tiene que ver con el sector financiero, que es el único sector que no perdió dinero en estos años. Tiene que ver con el sector de la obra pública, que si bien este año está frenado, el año pasado fue un sector que tuvo bastante impulso. Creo que el gobierno actual tiene una mirada empresarial y la Argentina, la provincia de Santa Fe, no es una empresa, es un Estado. Entonces vos, por ejemplo,
no tenés que llevar agua donde vos podés cobrar la boleta del agua, tenés que llevarla allí y con el excedente tenés que lograr que el agua llegue a los lugares donde la gente no lo puede pagar. Por eso esto que dicen de las tarifas es una gran mentira. En todo el mundo se subsidian las tarifas, en todo el mundo, y si no los invito a hacer cualquier averiguación. ¿Y por qué se subsidian? Porque precisamente el agua, la luz, el gas, esos servicios, el acceso a esos servicios son derechos humanos, lo dijo la Corte Suprema. Entonces eso no es una empresa que tiene que generar ganancias como la plantea este gobierno, es una empresa que tiene que prestarle el servicio a todos y todos los argentinos. Usted es diputada nacional y tiene una visión nacional, se relaciona con gente de otras provincias por su propia labor, y recién mencionó la Corte Suprema. Hay 2 santafesinos en la Corte Suprema, nos toca de cerca, están generando mayoría para decisiones. ¿Qué análisis hace de estas discusiones internas y el rol de la Corte Suprema? Le pregunto porque es un programa que se aboca a muchos temas jurídicos y las decisiones de la Corte tienen impacto, por ejemplo, en estos días sobre los jubilados, no es un tema menor. No es un tema menor. Mirá, creo que la Corte, en 2 o 3 medidas que ha tomado, de alguna manera, por lo menos a mi parecer, entiendo que han privilegiado a las personas. Uh-huh. En el año 2016 hubo un fallo de la Corte que frenó los primeros tarifazos. Y en ese fallo, por eso los invito a leerlo, allí habla de que el acceso a los servicios públicos son derechos humanos. Y en estos días, este fallo que ratifica una fórmula para actualizar las jubilaciones, o sea, deniega la que había planteado el gobierno, también tiene que ver con derechos humanos. Entonces, en esas 2 visiones me parece que están imponiendo una visión en favor de la gente y eso me entusiasma, me parece muy interesante. La provincia de Santa Fe, ¿cómo ves la provincia de Santa Fe? ¿También la recorres? ¿Te gusta o tu corazón más grande o la parte más grande de tu corazón está en la ciudad, acá en la capital de la provincia? ¿Cómo estás viendo todo esto? Yo creo que la provincia de Santa Fe, como cualquier provincia, no escapa a un escenario nacional. Uh-huh. Más en un país tan unitario, un montón de cosas. Exactamente. Fíjate vos que apenas asume este gobierno nacional, estaba fija una deuda que tenía la nación hace muchos años con la provincia de Santa Fe. Pasaron 3 años y el gobierno nacional el peronismo acompañó en su reclamo a la provincia ante la Corte, aún gobernando otro partido, otro frente, ¿no? Exactamente. Yo los otros días, cuando el gobernador nos convocó para que lo acompañemos en este reclamo, le recordaba que este reclamo en su oportunidad lo pudo hacer Hermes Wiener, porque en el año 2006 Jorge Obey no había convalidado la prórroga de un pacto que hacía que nos quiten el 15% de coparticipación a las provincias por un momento de emergencia. Uh-huh. Bueno, esa emergencia había pasado, entonces Jorge Obey no firmó esa prórroga y eso fue la base para el reclamo que se hizo en Nación. Creo que hubo en eso una cuestión de política de Estado continuada por gobernadores de distintos partidos políticos. Bueno, hoy eso es una base suficiente para volver a ir a la Corte y reclamar. Que eso Obey lo hizo en un momento muy fuerte de Néstor Kirchner, que a Obey le costó tomar sangre, su decisión. Sudor y lágrimas. Pero bueno, me parece que nadie puede negar que siempre fue en favor de los intereses de los santafesinos. Así que hoy ese reclamo que se había hecho tuvo un fallo a fines del 2015. A partir de ese momento, Nación empezó a coparticipar lo que le corresponde a la provincia y aquella deuda que se había generado del 2006 al 2015 quedó como para acordar, para arreglar. Hubo distintos intentos, pero hasta ahora el gobierno nacional nunca cumplió. El año pasado convocó al gobernador a firmar el pacto fiscal, ese pacto fiscal que fue un gran perjuicio a los jubilados, porque era un pacto cuyo uno de sus objetivos era generar el primer ajuste en el sector de los jubilados y las jubiladas, modificando la fórmula del aumento de la jubilación. Bueno, el gobernador firmó porque el gobierno nacional prometió que en el mes de marzo de este año iba a resolver el tema de la deuda. Y eso no sucedió. O sea que el gobierno nacional convoca a un gobernador, le propone la firma de un pacto que tiene consecuencias que no son buenas y no cumple con su parte. Esto hay que decirlo, esto hay que saberlo, pero saberlo para poner a la luz y exigirle al gobierno nacional que revise su política, que mire más a los argentinos y a las argentinas, que el país no es una empresa y que tienen la obligación de que todos vivamos dignamente.
El Gran Santa Fe, me refiero a la ciudad de Santa Fe, alrededores. ¿Cómo la estás observando? Porque te insisto, tu corazón, una parte importante está por acá. Yo creo que Santa Fe sigue siendo una ciudad quebrada, una ciudad donde hay una parte que está, reconozco, un conjunto de acciones que hicieron estos gobiernos municipales en estos últimos años, pero que todavía hay una gran deuda con un cordón noroeste donde hay mucha gente que merece vivir mejor. Y merece vivir mejor porque mucha de esa gente, primero porque son ciudadanas y son seres humanos, y mucha de esa gente también paga sus impuestos y no tiene acceso a un servicio público mínimo, sus calles no están en condiciones para que entre una ambulancia, para que entre la policía, para que hay días que ni siquiera pueden salir ellos de su casa. Merece un transporte público mucho mejor, mucho más eficiente. Hoy hay, digamos, si tuviéramos un transporte público más eficiente, por ejemplo, no encontraríamos en el centro el nivel de embotellamiento que encontramos a ciertas horas pico, porque la gente... Esa alineación del intendente de Santa Fe, José Corral, con el presidente de la Nación, ¿benefició a la ciudad? ¿Usted que la recorre? Yo creo que le ha generado algunos recursos adicionales. Me parece que sí, me parece que uno ve algunas cosas que claramente son producto de recursos que vienen del gobierno nacional. La seguridad en Santa Fe es solamente responsabilidad del gobierno de la provincia, una vieja discusión, pero la verdad que uno recorre y ve cada vez locales más vacíos, gente sufriendo mucho, y en el medio está la inseguridad y uno dice, es solamente responsabilidad obviamente que la policía, el monopolio y la fuerza lo tiene la provincia, pero el municipio no puede hacer nada de eso, civil. Mira, el municipio tiene que hacer cuestiones que son básicas y que son del municipio, que es asegurar que la policía entre a un barrio, que es asegurar que haya zonas lo suficientemente iluminadas, porque es una forma de disuadir el delito. Por eso cuando hablas de seguridad hay que ser muy cuidadoso porque el tema es extremadamente amplio. Claro. Vos tenés medidas que son de corto plazo, inmediatas. Un gobierno municipal que tiene que asegurar una ciudad iluminada y una ciudad transitable para que las fuerzas de seguridad puedan recorrerla, puedan llegar al lugar del delito. Necesitas un esquema de seguridad de la fuerza policial y hoy también esta convocatoria a la gendarmería para que las calles estén cuidadas. Pero si todo eso no va de la mano de políticas de largo plazo, que combatan las inequidades, que generen igualdad de oportunidades, que no haya gente, digamos, tanta vulnerabilidad, que después no solamente son vulnerables, sino que después son presas de aquellos que, bueno, de aquellos malvivientes, de aquellos que generan tentaciones para la droga, el narcotráfico. ¿Qué pasa? Preguntemos México, ¿no? En esto hay que ser directo, Colombia, México, fijémonos. Por eso digo, ¿cómo copta el narcotráfico a la gente que tiene dificultades para vivir? Y llevar el ejército a los barrios para luchar contra el narcotráfico no dio resultados en ningún lado. También hay que explicárselo a la gente. ¿Cuál es el futuro del peronismo en la provincia y acá en la ciudad de Santa Fe? Y el futuro es el futuro que nosotros, los dirigentes del justicialismo, tengamos la suficiente responsabilidad y generosidad para llegar al 22 de febrero con un proyecto que tenga la menor cantidad de divisiones posibles y que nos permita en el mes de junio ganar la provincia. ¿Usted ve muchas listas o muchos candidatos a gobernadores o candidatas o candidatos a nivel provincial? Hoy en la provincia de Santa Fe hay 4 personas que manifestaron su vocación de gobernar la provincia. Uno es Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, Marcos Clery y Leandro Busato. Creo que los 4, digamos, son dirigentes prestigiosos, obviamente, algunos con más trayectoria. Me parece que nosotros deberíamos encontrar en el justicialismo la síntesis para no tener una interna de 4. Su palabra tiene peso, no me escape. Tu palabra es importante, tiene una dirigente de muchos años, reconocida. ¿Cuál es su preferencia? ¿Tiene a esta altura alguna preferencia? Yo estoy hablando con todos los sectores porque de verdad creo que si nosotros no somos generosos y no somos responsables, no vamos a ganar. Porque si nos dividimos... Es un llamado a la unidad al suyo. Permanentemente, y puede hablar con cualquiera de los dirigentes y le va a expresar esto que le estoy diciendo. Uno está tratando de hablar con todos los sectores para encontrar una síntesis. Porque por ahí da la sensación de que, y esto es una opinión periodística, que algunas candidaturas benefician en definitiva
a otro frente más que al justicialismo. A veces ha pasado ya también en el pasado. Sí, pero creo que estamos en otro momento. Ajá. Creo que hoy hay muchas posibilidades de ganar la provincia. Y allá en el 2015, Omar Perotti, que fue candidato a gobernador, estuvo a punto de ganar las elecciones. Me parece que hoy tenemos otro escenario. Por eso digo, si logramos un acuerdo y logramos entender que todos tenemos que formar parte de un proyecto, me parece que tenemos muchas chances de ganar. ¿Y la ciudad? Que es donde su corazoncito late fuerte. Y yo te voy a decir lo que anoche le contesté a uno de estos dirigentes. Depende del armado provincial. Ajá. Acá si alguien cree que sus aspiraciones prevalecen por encima de un proyecto, se equivoca. Sí, es así. Inclusive también, esto es una opinión periodística también, da la sensación que algunos sectores van más por la banquita, por el lugarcito, por ocupar ese, y no tal vez realmente lograr una intendencia, un proyecto común. Es como que hay mucha mezquindad, una palabra muy usada, pero se nota mucho y la gente a la altura se da cuenta también. Totalmente. Mira, yo ayer pensaba casualmente, en lo personal soy una agradecida, la política me ha puesto en lugares de prestigio y me siento honrada. Entonces me parece que todo eso que he recibido de la política, y a quien también le he dado, hoy tiene que ser volcado un proyecto que de verdad nos lleve a gobernar. En lo personal no me interesa continuar porque sí. Acá hay que continuar, sobre todo en el momento del país que vivimos. Hoy tenemos un desafío por delante, que sacar, valga la redundancia, sacar adelante esta situación, pensar en la gente, generar esperanzas, y eso se hace con un proyecto que enamore, que nos encuentre de verdad, no pegoteados, sino juntos con objetivos comunes. Si no, no vale la pena. 30 segundos finales, agradecerte, y bueno, estamos en época de fiesta para que puedas decirle algo a la gente, y me parece que lo más importante tiene que ver con tu mensaje conciliador, ¿no? Yo, mi mensaje hacia la gente, en primer lugar, es un profundo deseo que el 2019 de verdad sea mejor, para todos y todas. Que encontremos el camino para encontrar el camino del trabajo, del crecimiento. Yo sé que la gente quiere trabajar. Me da mucha bronca cuando algunos creen que la gente quiere planes, la gente quiere trabajo y quiere vivir dignamente. Y lo digo porque lo escucho cuando recorro los lugares. Entonces, ojalá que la dirigencia política dejemos de lado las adversidades que nos suman, que no construyen, y encontremos un camino para proponer ideas, propuestas y trabajar seriamente. Y creo que en ese ida y vuelta con la gente vamos a encontrar. Yo tengo esperanzas, y las esperanzas se construyen también con los buenos sentimientos y con las ganas de construir. Así que para quienes creen en Dios, ojalá que Dios nos ilumine en esta Navidad y que nos ilumine el año que viene. Y para los que no creen, ojalá que encontremos los puentes para juntos poder crecer, y crecer para los 40 millones de argentinos, y en nuestro caso para nuestra ciudad y nuestra provincia. Un abrazo muy grande para todos y todas. Le agradezco mucho, Silvina, el mensaje conciliador, que el rol que tiene que tener un medio de comunicación en esta época del año, o uno de los roles que tiene que tener desde mi punto de vista, así que le agradezco mucho. Y yo te agradezco a vos, porque siempre me das estos espacios donde uno puede comunicarse con mucha gente, porque ustedes son fundamentales en este crecimiento. Los medios de comunicación son una pata fundamental en la construcción de esto que estamos pidiendo, ¿no? De empezar a cerrar grietas y crecer de verdad. Gracias, Silvina. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene, en el último programa del año, ¿no?